canta su propia alabanza al Señor. Tú eres digno de recibir la gloria, Señor, porque humildemente tú viniste a la tierra que tú creaste, Padre Santo. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, para morir por nosotros. Te glorificamos porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres grande, Señor. Te glorificamos, Señor. Pasamos la parte a nuestro predicador de esta noche, el hermano Mauricio Fernández. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por estar hoy aquí? Algunas veces hacemos todo bien un mecanismo le llamo yo, en el cual tal vez perdemos nosotros la perspectiva de en realidad qué es lo que nosotros venimos a hacer. Y cuando digo que hacemos un mecanismo es porque venimos en un correr, digo yo, en un agitero del diario vivir, en el que salimos corriendo de la casa, nos arreglamos, queremos estar temprano en el servicio, sabemos que vamos a cantar 3 alabanzas, 3 de adoración, pero como que se nos olvida en el proceso la realidad de por qué es que estamos aquí. Yo creo que este cántico puede detonarnos lo que en realidad nosotros venimos a hacer. Vine a adorarte, vine a alabarte, vine a decirte que eres mi Dios. Porque para cuántos Dios no ha sido misericordioso y bueno, para cuántos Dios no ha manifestado su bondad. Y si así lo ha hecho, entonces ¿por qué no tomar ese sentido de esa alabanza y de esa oración de decir, a esto he venido, Señor? Yo, pero mi hermano Cris, que cantemos parte de ese cántico. Pero si usted tiene el deseo de cantarlo, cántelo. Pero si tiene el deseo de orar, dígale, Señor, a esto es lo que yo me he acercado hoy a tu casa. Vine a alabarte, vine a adorarte, Señor. Vine a reconocerte en mi vida por tus bondades y prodigios que has hecho. Porque solo por él y su misericordia es que hoy podemos estar aquí en pie. Por la gracia y su misericordia podemos decir que somos salvos. Entonces, ¿por qué no le adoramos al Señor? Vamos a tocarlo por un momento, amén. Y vine a adorarte. Gracias, Padre.
gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que es nuestra mejor alabanza, nuestro mejor servicio que podemos prestarle al Señor. No es lo que hacemos, no es lo que ejercemos dentro de la iglesia, sino el cómo podemos venir y presentarnos delante de Él. Amén. Le voy a pedir, si puedo grabar esto, me da por favor. Amén. Gloria a Dios. Así como están en pie, abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 21. Me dan un fuerte amén cuando estén ahí. El libro de San Juan, capítulo 21. Yo creo que es una cita bíblica muy conocida por todos. En los evangelios no se menciona más que en los otros 3 evangelios no se menciona esta porción, solo aquí en el libro de Juan. Y me llama la atención porque normalmente nosotros nos hemos ya prepuesto una idea con respecto a lo que este capítulo tiene en el libro de San Juan. Pero vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche a través de su palabra y que podamos aprender a través de ella, ¿no? ¿Están en San Juan, capítulo 21? Amén. Ven un fuerte amén cuando estén ahí. Vamos a empezar del versículo 1 y vamos a leer todo el capítulo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó en esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubiera comido Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a dejarlo ahí en este momento. Y pueden tomar asiento. Ya oramos por la palabra del Señor. Y les digo que es un capítulo, ¿no?, en la palabra del Señor que normalmente todos leemos o hemos oído prédicas con respecto a este capítulo, ¿no? Y ¿cuántos creen que el tiempo de Dios es perfecto? ¿Cuántos creen que el tiempo de Dios es perfecto? Amén. Sabemos que el tiempo del Señor es el mejor y que no nos podemos ni adelantar ni atrasar cuando Él nos llama al ministerio. Y esto es muy importante porque esto viene atado con respecto a la plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. Para muchos, por muchos años he escuchado las prédicas con respecto a este capítulo 21 y todas ellas, o a la mayoría,
siempre hablan de Pedro y su regreso a la vida secular. ¿Cuántas veces lo hemos oído nosotros? De que dice que Pedro, después de haber estado con el Señor y después de lo que le aconteció de haber negado al Señor 3 veces, dice que volvió a la vida secular, de allá donde el Señor lo había sacado, de la pesca, porque ahí fue donde lo fue a encontrar de nuevo el Señor en esta tercera vez. También hemos oído hablar del amor, ¿no?, que habla en estos versículos. Habla del amor fileo, que es un amor fraternal, por la forma que le pregunta el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Habla del amor eros, que es un amor entre parejas, y habla también del amor ágape, que es del amor de Dios. Y normalmente este es el tipo de prédica que nosotros escuchamos, porque o sea, se basa en el tipo de amor que Dios, que Cristo le está preguntando a Pedro que tiene hacia él, o se basa automáticamente, digo yo, en que Pedro regresó al mundo. Pero es bueno poder leer las Escrituras, hermanos, porque esta tarde quiero que leamos bien las Escrituras para ver si Pedro retrocedió en ese momento en su llamado y qué era lo que Cristo le estaba pidiendo con respecto a la pregunta que le hacía si le amaba. Porque esto es muy importante, hermanos, porque no podemos leer un texto de la Biblia y decir que esto es lo que nosotros entendemos o esto es lo que Dios quiere hacer. Tenemos que leer todo el contexto de la palabra de Dios para poder entender qué es lo que nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esta es la mejor forma de leer la palabra de Dios. Es bueno notar que las Escrituras se deben aplicar en toda enseñanza, porque si leemos en Hechos 1, nomás denle una vuelta a su página de la Biblia como están ahí, vamos a leer 4 versículos. Vamos a ver que había una encomienda la cual Cristo le había dado a sus discípulos de qué era lo que debían de hacer mientras que Él ascendía a los cielos. Porque recuerden, en esta tercera aparición el Señor dice que había resucitado y por 40 días estuvo visitando a sus discípulos, o se le apareció a varios con el propósito de confirmar o de poderles enseñar ciertas cosas. O sea, el Señor todavía no había ascendido a los cielos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 1 al 4, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Esta es la encomienda que Cristo les estaba dando a sus discípulos, ¿no? De que ciertamente no se fueran a mover, de que esperaran hasta que viniera la promesa del Padre, del cual se les había dicho, para poder ejercer este ministerio. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto, porque si nosotros decimos de que Pedro retrocedió después de haber sentido en su corazón de que le había fallado a Cristo, porque asumimos de que supuestamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que los apóstoles tenían que estar activos, que los apóstoles tenían que estar testificando acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero se les dijo a ellos: no se muevan todavía no es el momento, esperen la promesa de la cual mi Padre les habló, y entonces van a poder emprender y ejercer esto. Si leemos nosotros también en Lucas 24, vámonos a Lucas 24 y vamos a leer del versículo 45, del capítulo 24, versículo más o menos 45, para poder tomar bien todo el concepto. Me dan un amén cuando estén ahí. Lucas 24. Amén. No tengo iPad, tengo Biblia. Lucas 24, 45. Dice la palabra del Señor desde el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, dice, vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos desde el poder de lo alto. Y esto es muy importante, porque si nosotros asumimos de que Pedro tenía que haber estado predicando, o que Pedro ciertamente retrocedió porque creyó que le había quedado mal al Señor y que el Señor tuvo que regresar para rescatarlo, estamos tomando mal las Escrituras.
Porque la ordenanza era de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que la promesa del Espíritu Santo viniera, los invistiera de poder y poder salir y ir a predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y cuando nosotros miramos de que Pedro ciertamente regresó a la barca a pescar, nosotros asumimos de que solo era Pedro. Pero si leemos el texto en el capítulo 21, vamos a entender que no solo fue Pedro. Dice que Pedro decidió ir a pescar y algunos de los discípulos dijeron, vamos contigo. O sea, no solo iba Pedro, sino que iban también otros discípulos. Eran 6 discípulos más los que también lo acompañaban a él. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros estemos trabajando en la obra del Señor, o cuando estamos esperando en el Señor, que también no estemos de ociosos, sin hacer nada. Ciertamente, a pesar de que dicen las Escrituras que ellos permanecían en el templo, en ayuno y en oración, tenían momentos libres. Pero la pregunta, ¿en qué ibas a invertir este tiempo? Tenían que comer. El trabajo de ellos antes era de ser pescadores. El ir a pescar, ellos ciertamente tenían que proveer tanto para sus vidas como para la vida de sus familiares, porque sabemos de que Pedro era un hombre casado. A pesar de que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, no querían estar de ociosos. Y ellos decidieron ir a pescar. Y este es el momento oportuno que el Señor usa para poder acercarse y poder hablar con ellos. Porque dice que era la 3ª vez que el Señor se les había presentado. Y este no es un relato de la prédica o de la enseñanza de la pesca milagrosa. Porque esto fue en el capítulo 5, si leemos nosotros en Mateo, cuando el Señor dice que encontró a Pedro y venían ellos también de pescar y le dijo, vuelve a tirar la red, le dijo. No, este es muy diferente. Este es un encuentro que el Señor había tenido con ellos después de haber resucitado. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque cuando nos referimos a Pedro en este capítulo asumimos de que había retrocedido, pues estaba cumpliendo con el mandato, no estaba cumpliendo con el mandato de ir y predicar. Y esto es lo que normalmente nosotros oímos, de que Pedro ciertamente había regresado del lugar de donde el Señor lo había llamado, de la pesca. Porque dicen que Pedro se sentía mal porque había negado al Señor. Claro que se sentía mal. Claro que él reconocía que le había fallado al Señor. Pero, ¿por qué es importante leer las Escrituras con respecto a los llamados que tenemos? Hemos estado hablando, o algunas prédicas han sido con respecto al libro de Hechos. Creo que nuestro hermano Chris lo está compartiendo con los jóvenes. Y me llama la atención uno de los llamados que tiene en el libro de los Hechos, y es el llamado con respecto a Pablo. Vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos por un momento. Vamos a leer el versículo 13. Porque recuérdense, para más o menos ir teniendo una introducción, Pablo en el capítulo 9 dice que iba camino a Damasco, donde le presentó al Señor. ¿Qué iba a hacer Pablo a Damasco? Había recibido carta de los sumos sacerdotes y quería ir a Damasco para poner en prisión a todos aquellos que creían en Jesucristo, aquellos seguidores de Cristo. Quería ponerlos en prisión y quería matarlos. Pablo había visto la muerte de Esteban, porque a los pies de él se le trajeron las ropas, y cuando él iba camino a Damasco se le presentó al Señor. Vemos la conversión de Pablo también en el capítulo 10, cuando el Señor manda a Ananías que ore por él, que le imponga las manos, y ciertamente Pablo empezaba a reconocer a Jesucristo. Pero me llama la atención que en el capítulo 13 del libro de los Hechos nos dice así, capítulo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Dense en cuenta el orden como Dios trabaja. Y esto es bien importante, hermanos, porque nosotros necesitamos, los ministros o los que están ministrando al frente, necesitan tener esa confirmación de parte de Dios que está el ok para que puedas ejercer esto. Porque algunas veces nosotros nos equivocamos, porque algunas veces nosotros creemos que porque ya conocemos algo de Biblia, porque ya ciertamente podemos traer una prédica, o si yo estoy llamado al pastorado. El hecho de que tú puedas predicar, el hecho de que tú te puedas parar aquí, no te hace ser pastor, porque puedes ser maestro. Los llamados los hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los llamados los hace el Señor. ¿Por qué? Si leemos el libro de Efesios, va a decir, porque a algunos constituyó maestros, a otros constituyó evangelistas y a otros constituyó pastores. Los llamados son de parte de Dios y las confirmaciones también son de parte de Dios. Porque a Pablo ciertamente se le había presentado el Señor en el capítulo 9. Le dice, es necesario, ¿no? Cuando le dice a Ananías, es necesario que éste conozca, no entienda que tanto debe de ser por mi nombre.
ve, ora por él e imponle las manos. Y dice que fue bautizado, se le impusieron las manos, pero no salió Pablo corriendo a predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dice que fue a orar, fue a ayunar, fue a esperar a este momento del Espíritu Santo, por el cual dice que dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Dice que vinieron los que estaban ahí, los ancianos, les impusieron las manos y empezaron a orar por ellos. Es bueno cuando podemos escuchar la voz de Dios. Es bueno cuando nosotros podemos venir en oración delante del Señor y poder escuchar su voz a lo que Él nos habla. Algunas veces no va a ser con una voz audible. Algunas veces Dios lo va a hacer por medio de otra persona, lo va a hacer a través de su palabra, pero Dios te va a confirmar si te está llamando a ejercer lo que tú crees que te está llamando a hacer. Y esto es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Esto debería de ser muy importante para cada uno de nosotros que queremos servirle al Señor. Y recuerden, por favor, no quiero que me malinterpreten, porque algunas veces vamos a poder decir nosotros: oh, no, es que Dios no me ha confirmado para servirle. No, todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir en la obra del Señor, pero hay llamados especiales, específicos, los que el Señor hace y va a respaldar, porque Él está haciendo esos llamados. Llámese un evangelista, llámese un pastor, llámese un apóstol. Dios va a confirmar esto. ¿Cómo? Con su respaldo a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me llama la atención a mí. Yo conocí a una persona en el ministerio. Nosotros siempre vamos a conocer personas que algunas veces se agitan, digo yo, o se apresuran a las cosas del Señor. Porque normalmente nosotros tenemos un poco de culpabilidad, le damos a la iglesia. Porque nosotros asumimos que cuando vamos a predicar a un hermano o está enseñando, decimos: oh no, él es pastor. Es lo primero que nos cruza por la mente. Tiene un llamado para el pastorado. Pero no precisamente tiene que ser un llamado para el pastorado. Y me recuerda de una persona que yo conocí, un hermano en Cristo, que puede que el Señor sí lo haya llamado, pero no era el momento en el que el Señor lo estaba llamando. Porque algunas veces nos apresuramos nosotros a hacer las cosas y debemos de saber cuándo es el tiempo del Señor. ¿Se recuerdan lo que les dije yo al principio de la prédica? Que el tiempo del Señor es perfecto. O sea, Él no se adelanta, Él no se atrasa, Él está en el momento adecuado para poder venir y hablar con nosotros. Y cuando yo digo esto de este hermano, porque en el ministerio algunas veces nos frustramos. Nos frustramos nosotros en el ministerio porque no vemos el respaldo de Dios. Porque creemos de que Dios no está con nosotros. Porque algunas veces cuestionamos: Señor, pero si yo estoy haciendo esto por ti, ¿por qué tú no me respaldas? Pero Señor, yo estoy haciendo esto por ti. Pero la pregunta es: ¿será que Dios en verdad te mandó a hacer esto, lo que tú estás haciendo? ¿Será que en verdad ese es el llamado que Dios te ha hecho a ti y ahora esperas un respaldo de parte del Señor? Lo digo porque en la plática que tiene nuestro Señor Jesucristo con Pedro, Él está haciendo unas preguntas a Pedro que deben de ser muy importantes que nosotros también nos las hagamos. Y para allá vamos a ir. Para allá vamos a ir porque es muy importante que como ministros del Señor nosotros nos hagamos esas preguntas. No está hablando del amor fileo, del amor ágape o del amor... se me olvida el otro. Eos, perdón. No está hablando de ese amor, no tiene nada que ver con respecto a esa pregunta que el Señor le está haciendo. Y esto es algo que nosotros deberíamos de preguntar en el ministerio. Si en verdad Dios nos ha mandado a nosotros a ejercer algo. Miren por aquí. Aunque en este capítulo hay muchas cosas para resaltar, porque podemos decirnos que Dios está en el momento adecuado cuando nos ven nuestras necesidades. Que Dios es nuestro proveedor no solo espiritual, sino que también es nuestro proveedor en lo físico, porque les tenía alimento también a los discípulos, porque les tenía caliente el fuego. Habían estado toda la noche pescando, venían mojados o venían húmedos, necesitaban un poco de calor, venían frustrados, no habían pescado nada, y más sin embargo el Señor estaba ahí. El Señor sabe cómo proveerle a cada uno de nosotros, pero son muchas cosas que podemos resaltar con respecto a esto. Pero en lo que sí me quiero concentrar es en la restauración y confirmación que Cristo nos hace en el llamado al servicio. Y esto es bien importante. Esto es bien importante, porque cuando empezamos a conocer al Señor y sabemos por qué Dios nos ha permitido ciertas cosas en nuestra vida, con el propósito de poder restaurarnos, con el propósito de podernos levantar, porque Dios quiere que aprendamos una lección de esto para que más adelante nosotros podamos ser mejores
mejores instrumentos en el Señor, creo que sería bueno. Es muy importante que nosotros reconozcamos esto en nuestra vida. En los primeros versos nos dice que Pedro decidió ir a pescar. Dice en el verso número 3 del libro de Juan 21, y el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Eso es lo que Pedro les estaba exhortando. Como ya dije anteriormente, algunos comentaristas asumen que Pedro regresó al lugar del cual Cristo lo había sacado. Yo lo descarto eso. No es bueno estar de ociosos, porque yo creo que eso era lo que Pedro estaba tratando la manera de hacer mientras esperaba el investimiento del Espíritu Santo, mientras esperaba de que Dios lo confirmara para lo que lo iba a llamar. Ciertamente fue y se puso en algo que hacer. Yo creo que nosotros podemos hacer esto, hermanos. ¿Se recuerdan qué le pasó a David cuando no fue a la guerra? Cuando se quedó ocioso. ¿Qué fue lo que hacía Pedro? David. Acá no dice que se paseaba en el balcón. ¿Y qué fue lo que él vio ahí por estar ocioso? ¿No tenía que haber estado él en la guerra? ¿No tenía que haber él estado peleando con sus valientes también? ¿Pero qué fue lo que le aconteció a él? Terminó cayendo. Por eso es bueno, hermanos, de que cuando nosotros aún esperamos una confirmación o algo, no estar de ociosos, porque no hemos que sentarnos hasta que el Señor me diga, hasta que el Señor me hable a mí. No, Dios te va a hablar a ti. En donde tú estés, Dios te va a ir a encontrar. ¿O no lo hizo con los discípulos? ¿A dónde estaban? Estaban pescando, y hasta allí fue el Señor. Dice que a la orilla de la playa estaba el Señor. Y me llama la atención en la forma como Él los llama. Hijitos, hijitos, tenéis algo de comer, les dice Él. Cuán grande y misericordioso es el Señor, hermanos. Porque yo no sé si tal vez ustedes podrán pensar por un momento, ¿no? De que después de que fue Él traicionado, porque fue negado 3 veces, los discípulos lo dejaron solo. Viene el Señor y se acerca a ellos y todavía les dice, hijitos. Cuán grande y misericordioso es el Señor. Porque al hijo pródigo, cuando se fue, dice que el padre lo estaba esperando, ¿no? Con los brazos abiertos, dispuesto, ¿no?, a perdonarlo, ¿no? Como que si no se había ido, aunque se había gastado toda la fortuna, pero él estaba dispuesto a ponerle en la posición o restituirle a la posición la cual él había dejado. Y así es nuestro Dios, que aún a pesar de que sabe que no somos perfectos, que sabe que le vamos a fallar, está dispuesto siempre para perdonarnos, para amarnos y para mostrarnos su amor en la forma como Él trata con nosotros. Porque yo no sé a cuántos de ustedes pueden ciertamente, ¿no?, actuar de la misma forma cuando han sido traicionados. Yo creo que ninguno. Y es bueno recordarnos que tenemos un Dios Padre, el cual conoce nuestras necesidades, el cual conoce nuestras luchas. Él sabe cómo le vamos a fallar. Porque ¿sabía Cristo que le iba a fallar Pedro? Porque se lo dijo. Pedro le dijo, antes de que el canto cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Sabía que los discípulos lo iban a dejar? Claro que él sabía. Porque dice, hoy va a ser entregado el Hijo del Hombre. Aunque todos estos se encanecen, o sea, que todos estos se espanten, ¿no? Señor, yo no te voy a dejar, dice. Yo no te voy a dejar, yo voy a morir contigo también. Dice que no, si leemos los versículos, los vamos a ver más adelante. Dice que ellos le dijeron, tampoco nosotros te vamos a abandonar. Y más sin embargo lo hicieron. Pero ese trato de Dios hacia nuestras vidas me hace recordar que tengo un Dios de compasión, un Dios de amor, un Dios que nos ama. Amén. Dios sabe cuándo es el momento adecuado para acercarse a hablar con nosotros. Cristo sabía lo que había en el corazón de Pedro, su duda, su cuestionamiento de haber negado al Señor. No se sentía digno de Él, como también los discípulos que recordaban que le habían abandonado y dejándolo solo. Cristo lo sabía, porque Cristo lo sabía. Me imagino que en la mente de Pedro, como la de los discípulos, estaba lo que Cristo les afirmó en Mateo 26:31. Leamos lo que fue lo que el Señor les dijo. Y esto es lo que corría en la mente de cada uno de ellos. Porque más adelante vamos a ver de que los discípulos dicen que a pesar de que le reconocían, no se atrevían a decir que era el Señor, sino que decían, ¿quién es este? Porque había cierta duda todavía en ellos. Vámonos al libro de Mateo 26. Vamos a leer los versículos 31 al 35. Amén.
Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y miren lo que dicen todos los discípulos, y normalmente nosotros se lo achacamos solo a Pedro. Los discípulos dicen, y todos dijeron lo mismo. Han de entender de que no solo Pedro fue el que dijo estas palabras, pero algunas veces nosotros, por la mala lectura, por no poner atención en la palabra de Dios, tendemos a asumirnos o echarle la culpa solo a un discípulo, y en este caso a quien cae es a Pedro. Pero no solo era culpable de esto, sino que también los otros discípulos. Es por eso que era necesario, ¿no?, de que el Señor tratara con ellos. Amén. ¿Sabía Cristo que Pedro le negaría? Sí. ¿Sabía Cristo que Pedro se sentía culpable? Sí. Es por eso que Cristo se les había aparecido en ese momento, para reafirmar y confirmar a Pedro y a los otros discípulos también. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solo era para Pedro, sino que también era para los otros discípulos. Aunque los demás discípulos no le habían negado 3 veces como lo había hecho Pedro, recuerden, también le habían abandonado. Porque ¿dónde estaban en el momento de su arresto? ¿Dónde estaban en el momento de su crucifixión? ¿Acaso no dice que solo era Juan el que estaba a los pies de la cruz con la madre de Cristo? ¿Y dónde estaban todos los demás? ¿Acaso no andaban huyendo por el temor de que también fueran apresados, que también fueran condenados por estar siguiendo a Cristo? Ellos también tenían ese sentimiento de culpabilidad. Ellos también sabían lo que le habían hecho a Cristo. Y Cristo necesitaba tratar con ellos, como algunas veces necesita tratar con nosotros. Dios sabe cuándo es el mejor momento. Miren, hermanos, Dios nos conoce tan bien que nada le es oculto. Que aunque no se ha formado el pensamiento, Él ya lo conoce. No se ha formado la palabra y Dios ya la conoce. Si leemos Isaías 65:24, dice que aún, dice, nosotros estamos así la palabra, Cristo ya la sale. Mientras aún pedimos, dice que Dios ya ha respondido. Y uno de los salmos que más me llama la atención es el Salmo 139, porque dice, aún, dice, la palabra no se ha formado en mi lengua, mas tú ya la conoces. El pensamiento no se ha formado y tú ya lo sabes. Dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿a dónde huiré de ti, Señor? Dice, si hubiere en el cielo, ahí está tu trono, si hubiere abajo, dice, también ahí estás tú, dando a entender que no nos podemos esconder de la presencia del Señor, que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Dios sabía que le iban a negar, pero más sin embargo Dios estaba dispuesto a restaurarlo. Es por eso que Cristo llegó al encuentro con ellos a esa playa. Qué bueno es tener un Dios así, hermanos, de que aunque sabe que le voy a fallar, Él está ahí para restaurarme. De que tal vez me cuesta a mí lidiar con esa culpa, porque tengo esa culpabilidad de que le he fallado a Dios, que no le puedo atender como Dios quiere, pero Dios está ahí y me dice, yo te conozco, Mauricio, yo te conozco, yo te formé, yo te hice, pero yo estoy aquí para restaurarte. Y hay una plática que hay entre el Señor y los discípulos, a una invitación que Él les hace, que yo creo que es una invitación que a cada uno de nosotros también nos hace el Señor. Pero algunas veces nosotros respondemos como los discípulos, porque como que si no le conocemos, como que si no le entendemos. El tiempo más propicio, oigan bien esto, hermanos, el tiempo más propicio para que Dios se manifieste a los suyos es cuando ellos se hayan desanimados. ¿Cuántos dicen amén? Este es el momento más propicio. Cuando Dios te ve que estás desanimado, ciertamente es cuando Dios viene a tu encuentro. Porque no es en el momento que te sientes bien gozoso, alegre y que crees que todo lo tienes. No, cuando tú en tu necesidad estás, cuando tú sabes que el mejor alimento para tu alma es la oración, cuando tú sabes que el mejor alimento para tu decaimiento es buscar el rostro del Señor, el Señor está ahí siempre para rescatarlo. ¿O acaso no lo hizo Cristo en su ministerio? Cuando trajeron a la mujer adúltera a sus pies, ¿acaso no estaba en su mayor necesidad esta mujer? ¿Acaso no estaba pidiendo o clamando, ¿no?, de misericordia?
¿Y quién estaba ahí? Ahí estaba el Señor. Levántate, no peques más. Y esto debería ser un eco para nosotros también, porque le vamos a fallar. No vamos a poder ejercer lo que el Señor quiere que ejerzamos al 100% porque somos humanos y tenemos deficientes, cometemos errores, no sabemos cómo conducirnos, pero Dios nos conoce con todos nuestros defectos. Así nos llamó al Señor. ¿Acaso no sabía el Señor de que Pedro era un poco acelerado, como yo digo yo? ¿Acaso Dios no sabía de que Pedro era espontáneo en su forma de ser? Dios lo conocía. ¿Acaso no le advirtió que le iba a negar? Dios sabía quién era. ¿Acaso no Dios no lo sacó a él del vulgo de ser pescador para hacerlo pescador de hombres? Para que después Pedro pensara que porque le había negado 3 veces Dios no iba a ser capaz de perdonarlo. ¿De dónde te ha sacado a ti el Señor? ¿Acaso el Señor no te conoce a ti? ¿Acaso el Señor no me conoce a mí cuando yo cometo mis errores y mis faltas? ¿Acaso Dios no está dispuesto a perdonarnos? ¿Por qué nosotros entonces hacemos lo que Pedro hizo por un momento? De que queremos alejarnos de Él. No le queremos reconocer. No debemos de tener esa actitud en nuestra vida, sino debemos de reconocer de que hay un Dios misericordioso que siempre está dispuesto para levantarnos. Amén. Recordemos que el tiempo más propicio para que Dios se manifieste a los suyos es cuando ellos sean cuando se encuentren más desanimados. Recordemos esto, que cuando le fallamos al Señor una vez, siempre está el temor en nosotros de volver a fallar otra vez. ¿Cuántos tienen ese temor o les ha pasado por la mente? ¿Cuántos les ha pasado por la mente? ¿Saben cómo lo podemos descubrir? Es bien sencillo. Cuando al hermano Mauricio le toca predicar y le falla al Señor, y viene otra vez la necesidad de que se tiene que poner al frente y reconozco que le he fallado al Señor, algunas veces no soy capaz ni de querer cerrar los ojos y decirle: Dios mío, perdóname porque sé que no soy digno de poder tener este llamado, porque este es un privilegio el poder predicar la palabra del Señor. Es un privilegio de que nosotros podamos estar sentados aquí. Es un privilegio que puedan estar tocando y ministrando la palabra del Señor. Y yo reconozco en mi vida de que le he fallado al Señor, y cuando estoy en oración le digo: Dios mío, otra vez te he fallado. No me siento digno de poder presentarme o poder ponerme al frente y poder hablar de tu palabra, poder ministrar, el de poder glorificar tu nombre, porque tengo el temor a que te voy a fallar otra vez. O solo a mí me pasa. Yo creo que nos pasa a cada uno de nosotros, de que no somos ni capaces de querer venir y presentarnos delante del Señor, porque reconocemos que le hemos fallado. Esto era lo que tal vez estaba pasando. Y cuando digo creo, no es porque la Biblia así lo diga, pienso que tal vez esto es lo que Pedro estaba pensando en ese momento. Aunque no lo decía abiertamente, aunque no se lo dijo a los demás, pero ese era el temor que tal vez había en Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo lo sabía. Al encuentro, cuando Él viene con él, ciertamente le dice a Pedro, tiene una plática íntima con Pedro. Me imagino que los demás discípulos tuvieron que haber estado escuchando, por eso es que está documentado en el libro de Juan. Tenían que haber escuchado lo que el Señor le estaba ministrando a Pedro en ese momento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así como Pedro? Yo lo he hecho. Qué bueno es poder contar con un Dios que nos conoce, pues está siempre en el momento que más lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está en el momento que más lo necesitamos y nos hace sentir su amor hacia nosotros cuando nosotros le permitimos a Él. Dios siempre está allí. ¿Se imaginan estos discípulos en la barca? Dicen que Pedro, cuando lo vio, fue el que más se emocionó. Miren, me pongo a pensar y analizaba un poco en este pasaje bíblico, porque el discípulo amado fue el que lo reconoció. Porque si nosotros leemos bien, vámonos por un momento y veamos el versículo 5. Libro de San Juan, capítulo 21, versículo 5. Dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no estaban de tierra sino como 200 codos. Miren lo que dice el versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y esto es bien importante, hermano, porque Juan a la distancia lo reconoció. Juan a la distancia lo reconoció. Lo primero que le dijo fue: Pedro, el maestro, el Señor está ahí. Dice que Pedro se puso la ropa, no esperó a que el barco llegara, dice que saltó de la barca y corrió hacia el Señor. Y los demás discípulos venían tranquilos, como que sin nada. Pero ¿qué nos enseña esto, hermano? Que no todos somos iguales en el ministerio, que todos somos diferentes. Algunos somos más atrevidos, o algunos son más atrevidos como Pedro. Otros saben discernir, oír la voz de Dios o poder conocer al Señor un poco mejor, como tal vez lo hizo Juan. Y algunos, tal vez como los otros discípulos, son más pasivos. Pero lo más interesante es de que el Señor a todos los trata igual, porque para todos dice de que puso el fuego y puso el pez y el pan para que pudieran comer. Aunque nosotros somos diferentes, para el Señor somos uno, porque somos el cuerpo y la iglesia de Cristo. Qué bueno tener un Dios así, que nos conoce a cada uno de nosotros, con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, pero somos uno en el Señor. También recuerden también la escena en Primera de Reyes 19, 1 al 21. ¿Y por qué traigo esto al relato? Lo de Elías. Porque cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos que no podemos continuar, siempre está Dios ahí en el momento adecuado. ¿Se recuerdan qué le pasó a Elías después de haber degollado los Baales? Cuando Jezabel le dijo de que mañana te digo que tú vas a estar así como pusiste a los Baales. Esa fue la promesa que le había hecho a Jezabel. ¿Qué fue lo que hizo Elías? No huyó Elías de ese lugar con su siervo, dice que lo dejó y todavía él se fue un día de camino al desierto, se metió abajo de un enebro y dice que se quedó dormido. Y se quedó ahí, dice que el Señor llegó y le puso una torta, le llevó agua y le dio de comer y siguió durmiendo. Volvió otra vez, le puso una torta, le puso el agua y siguió durmiendo. Dios sabe en qué momento es que va a tratar con nosotros. En ese momento, cuando Elías después se metió en una cueva, que el Señor le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Dice: yo tuve temor. Dios conoce los temores, Dios los conoce. ¿Cristo les preguntaría a los discípulos qué hacen aquí? No, ya lo sabía también, como sabía lo de Elías. Y es interesante, hermano, y es interesante porque en esta invitación a esta cena que el Señor les hace en el versículo 12, creo que también nos la hace a nosotros en un momento de nuestra vida. O más bien dicho, diría que lo hace constantemente el Señor. Porque les voy a decir algo, hermanos. En mi vida ha pasado esto, de algunas veces como que si nosotros queremos ignorarlo. Porque les dice Jesús: venid y comed. Les hace una invitación a los discípulos, como la ha hecho a nosotros. Les dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Lo irónico es que algunas veces sabemos que Él está ahí y no le queremos reconocer. Sabemos que es Él, pero no le queremos reconocer. Porque si ustedes leen el texto, dice que ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Yo tenía la respuesta. Y nos pasa a nosotros también cuando el Señor nos invita también. Porque no le queremos reconocer a sabiendo que es el Señor, sino que lo ignoramos. ¿Se recuerdan lo que dice en Apocalipsis 3:20? Donde dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre, yo entraré, moraré y cenaré vosotros. Y esto es muy interesante, porque ¿acaso no es esa la invitación que constantemente nos hace el Señor? Y fíjense, en Apocalipsis 3:20 usamos este versículo cuando salimos a evangelizar nosotros. Pero yo creo que este versículo también debería ser aplicable para la iglesia, para nosotros también. Porque no solo se debería aplicar para nosotros, sino
Porque yo creo que el Señor siempre nos hace esa invitación a tener comunión con Él. Llámese por medio de la oración, llámese por medio de su palabra. Y algunas veces como que somos un poco testarudos, les digo yo, que no queremos oír la voz del Señor. Decimos inconscientemente, ¿y tú quién eres? A sabiendo que es el Señor. Porque esa es la invitación que constantemente nos hace el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros la ignoramos? ¿Cuántas veces nosotros ignoramos, ¿no?, a ese llamado del Espíritu Santo? Esa invitación que el Señor hace de venir y comer es símbolo de la comunión íntima a la que Cristo nos invita, a que tengamos con Él por medio de la gracia. A esta invitación es la que nos hace el Señor siempre, a tener esta comunión. Y a esto es lo que el Señor nos estaba invitando y nos está invitando a nosotros, a poder tener esta comunión con Él a través de la gracia y misericordia. Porque ¿sabe que le fallamos? Claro que sabe. Gloria a Dios que tenemos un Dios bondadoso y que no nos paga conforme a nuestras obras. Si le hubiera pagado a Pedro por su negación, tal vez no estaríamos predicando de él. Si le hubiera pagado a los discípulos por sus obras, por haberlo abandonado, ciertamente no estaríamos dando testimonio de esto. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos tratados así? ¿Ven por qué digo que gloria a Dios que tenemos un Dios bondadoso, que no nos paga conforme a nuestras obras? Porque es un Dios de amor, es un Dios de amor. Y ahora, después de esta cena que ha tenido con ellos, que los ha invitado, ¿no?, a tener esta comunión con Él, a que se puedan abrir y que puedan exponernos lo que en el corazón de cada uno de ellos hay, antes de poder ejercer el ministerio. Y estoy hablando, hermanos, que aquí todavía no había descendido el Espíritu Santo, y el Señor estaba tratando con ellos. Porque si ustedes leen en el versículo 3 del capítulo de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino, preparándolos, ¿no?, para lo que había de venir. Y ahora vamos a entrar en el versículo de la plática con Pedro, en esta intimidad, ¿no?, a la que Cristo estaba llamando a Pedro. Y vamos a tener algo en mente. No quiero que pensemos en que Cristo lo está cuestionando con respecto al amor que Él le tiene. Ni tampoco vamos a poner en mente el tipo de amor que Cristo le está pidiendo que debe tener para con Él. Porque normalmente en esto se deducen las enseñanzas. Vamos a leer los versículos. Versículo 15 al 17 del libro de Juan, capítulo 21. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: